Amigas y amigos, bienvenidos todos a una nueva emisión de Tesis y Antítesis, el programa donde la síntesis les corresponde a ustedes. Una nueva ley con el carácter de económico urgente ingresó esta semana a la Asamblea Nacional. Sobre la ley de incentivos tributarios debatiremos con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Tesis y Antítesis llega a ustedes a través de la señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos sintonizan por la web a través de tvl.asambleanacional.gov.es. Nos pueden escuchar también por la frecuencia de la radio de la Asamblea Nacional y la Flaxo Radio. Agradecemos por la reproducción de este programa a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Aquí iniciamos y de inmediato compartimos con ustedes los principales puntos de esta ley. El pasado 9 de agosto el Ejecutivo entregó a la Asamblea Nacional una ley con el carácter de económico urgente para que sea tratada por la Comisión de Régimen Económico y Tributario. La normativa, que tiene apenas 3 artículos, contempla beneficios tributarios para los gastos que las empresas realizan a favor de sus trabajadores por seguro de salud y medicina prepagada. En la ley se armoniza las definiciones tributarias que deben observar para el cálculo de la base imponible del impuesto a los consumos especiales de productos importados. De esta manera se facilitará el entendimiento y el correcto cumplimiento de todos los contribuyentes respecto al pago de sus obligaciones tributarias. La reforma incluye un cambio a la actividad del transporte y tiene como finalidad garantizar el principio de neutralidad de los tributos. La modificación afecta al cálculo del anticipo del impuesto a la renta para compañías y cooperativas dedicadas a la actividad del servicio de transporte terrestre público y comercial y que han decidido integrar en su activo y patrimonio a las unidades de transporte de sus asociados, como una forma de fortalecer los servicios prestados, brindando una mayor calidad y cobertura en los mismos. La Comisión de Régimen Económico y Tributario tendrá 30 días para el tratamiento de esta normativa, tal como señala el artículo 140 de la Constitución. Y bien, con estos antecedentes vamos a iniciar este debate, lo vamos a hacer con usted, asambleísta Hernández, y quisiera dedicar este primer segmento, este primer bloque al primer artículo de la ley, estos incentivos en el área de medicina prepagada, un poco para conocer detalles de esta propuesta. A ver, sí, efectivamente, en la Asamblea llegó el proyecto de ley, a la Asamblea llegó el proyecto de ley económico urgente, a su vez este fue calificado por el Consejo Administrativo de la Legislatura y de manera inmediata la Comisión trató este proyecto en su informe para primer debate. Tiene, digamos, 3 aspectos básicamente. El uno, que tiene que ver con incentivos para que los empleadores afilien a sus trabajadores a planes de medicina prepagada. El segundo, que tiene que ver básicamente con incentivos a la transportación para que puedan también avanzar en el proceso de modernización y puedan conformar compañías o puedan también formarse en cooperativas. Y el tercero tiene que ver sobre todo con unas correcciones respecto del cálculo del ICE, que de ninguna manera tiene ningún incremento en impuestos. Esto vale aclarar, esta es una reforma que básicamente lo que hace es establecer incentivos, significa sacrificios para el Estado, pero no establece ni un solo impuesto. No hay impuestos que se establecen ni para los ciudadanos ni tampoco para las actividades productivas que se desarrollan en el país, sino básicamente tiene que ver con esos aspectos y son incentivos. En el primer tema que usted señala respecto de la medicina prepagada, 30 segundos. Hay que decir que en el país, gracias a que ha mejorado de manera sustancial la atención en la salud pública, ahora ha crecido también la demanda de personas que van a la salud pública y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay un creciente número, tenemos solo en la salud pública aproximadamente 30 millones de consultas, estamos hablando solo de temas de consulta externa que se hacen al año. Por lo tanto, hoy más gente va a la salud pública y como va más gente a la salud
salud pública, también hay problemas de congestión. Entonces, de alguna manera, lo que se busca con este proyecto es incentivar otras opciones de los ciudadanos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, también una visión general respecto a este proyecto y su criterio muy puntual en lo que tiene que ver con este incentivo en medicina prepagada. Sí, lo primero que me ha llamado la atención es que el presidente ha calificado como urgente este proyecto. En materia económica podía calificarlo porque efectivamente es un proyecto que tiene incidencia económica, pero la urgencia, ¿por qué? No entiendo yo por qué tiene que aprobarse y tramitarse este proyecto en agosto, porque no pudo haberse tramitado en el mes de septiembre, octubre, y trata dos temas que ya ha explicado Virgilio, uno que tiene que ver con la salud privada, medicina prepagada, y también con varios beneficios que se le reconoce a los miembros del sector de transporte. Debería entonces la comisión que conoce el tema dilucidar primero la urgencia. En el tema del ICE, evidentemente se hacen correcciones, no se sube el ICE y no cabía que se suba después de lo que ya se subió. Claro, encareció el valor de las colas, de ciertas bebidas azucaradas e inclusive de ciertas bebidas con alcohol. Subir el ICE hubiera sido una verdadera locura. O pensar en subir más impuestos de los que ya han subido. Basta preguntar a los ciudadanos ecuatorianos qué tan felices están pagando con una parte de su sueldo el impuesto, aquellos que han ganado más de $12.000 igualmente pagando algo más y los que tienen que pagar sobre el patrimonio del $1.000.000. No están felices, sobre todo cuando se conoció que una parte del destino de esos recursos, $120 millones, 30 segundos. habían ido de una cuenta a otra, fundamentalmente para solventar temas de iliquidez en el pago a proveedores y contratistas. Por lo menos este proyecto que conoce la Comisión no sube impuestos, establece deducciones, en un caso el de la salud, y exenciones en el caso del anticipo al impuesto a la renta en los transportistas. Lo que yo hubiera querido es que estos beneficios no sean tan reducidos a un sector, sino que se hubieran ampliado, claro, porque en materia de salud solamente beneficia al empleador que afilie a sus trabajadores. Correcto. Pero no aborda el tema de los que tienen seguros de medicina prepagada a nivel individual. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, ¿por qué la urgencia? A ver, creo que hay varias cosas que responder a lo que señala Luis Fernando. En primer lugar, me parece que lo que buscamos y lo que se busca con la política pública es que la mayor cantidad de ciudadanos puedan tener acceso a los derechos y puedan disfrutar de un régimen de derechos, ¿sí? Y de esa manera, básicamente lo que se ha buscado es que frente a la situación económica que vive el Ecuador podamos tener respuestas y que esas respuestas sean las que menos afecten a la mayor parte de ecuatorianos y ecuatorianas. Alguna medida había que tomar. A ningún ciudadano le gusta que se le incrementen los impuestos y aquí hemos tomado las medidas que menos afecten a la mayor parte de ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. Yo creo que esto es importante recalcar. Segundo, ya se ha aclarado también que en este momento, ¿sí?, a la fecha de hoy, es más lo que el Estado ha invertido en las zonas que fueron afectadas que es lo que ha recaudado. Creo que eso también es importante. Y ya ventajosamente, en pocos días más se cumple los 3 meses de aplicación de la ley y podremos tener datos muy claros respecto también de cómo se han utilizado estos recursos. Solo con la certeza de que esos recursos están siendo utilizados para atender la emergencia de Manabí y Esmeraldas. ¿Por qué este proyecto es urgente? Porque precisamente la Asamblea ha aprobado un proyecto que tiene que ver con medicina prepagada, pero no había cómo establecer esos incentivos. De tal manera que íbamos a tener una ley que regula precisamente la medicina prepagada, pero no podía tener incentivos tributarios porque esa ley no era de origen del Ejecutivo, tal cual manda la Constitución en el artículo 135. Entonces, para tener una norma complementaria y que al mismo tiempo permita un mayor acceso de ciudadanos, ampliar la cobertura de ciudadanos que están también protegidos por un seguro adicional, es que ahora este proyecto se envía adicionalmente también de aprovechar para poder hacer correcciones de tipo conceptual y lo que tiene que ver con transportistas. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, el asambleísta Hernández había señalado sobre este primer punto del proyecto de ley que tiene que ver con medicina prepagada, que debido a que la atención en el ámbito de la salud pública ha mejorado, la demanda ha crecido. ¿A su juicio fracasó el modelo del IES en contrapartida? Bueno,
Puede tener razón Virgilio en el sentido de que ha aumentado el número de consultas, pero también podríamos ver por el otro lado que están colapsando los servicios de la salud pública. Hay varios pacientes, usuarios de este servicio, que se quejan, por ejemplo, que las medicinas que deben recibir no les entregan. En el caso, por ejemplo, del IES, los turnos no se entregan a la semana, a las 2 semanas, sino muchas veces después de varios meses. El famoso call center no funciona a la perfección como se esperaría. En el caso del seguro, que tiene la obligación de dar una atención de primera a sus afiliados. Aquellos que se atienden fuera de los hospitales del seguro también viven el drama, efectivamente, de que los servicios de salud, este momento, no están funcionando con la eficiencia del caso. Inclusive en la última sabatina, el presidente de la República se refirió a varios centros de salud ya construidos, pero que no funcionan. Inclusive llamó la atención a los funcionarios y les dijo, ya están las paredes, ya está todo, pero no funcionan. Estos, me refiero a centros de salud en el centro del país. De tal manera que no todo lo que brilla es oro. Hay problemas en materia de la prestación del servicio de salud. ¿Qué busca el proyecto que ha enviado el presidente? Dar una deducción de hasta el 100% a los empleadores de pequeños negocios, pequeñas empresas que afilian a sus empleadores a la medicina prepagada. Y si se trata de una empresa mediana, 20 segundos. La deducción podría llegar inclusive al 50%. ¿Deducción de qué? Del pago del impuesto a la renta. Es decir, uno puede mejorar sus gastos para pagar menos impuesto a la renta. Está bien, pero la pregunta es muy simple. ¿Por qué solamente a ellos les dan la deducción? ¿Y por qué no dan a los demás? La gran mayoría de ecuatorianos que tiene medicina prepagada contratada, ha contratado esta a título individual o familiar. Ellos también deberían tener las deducciones. Correcto, a este nivel. correcto, asambleísta Torres. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuaremos con este debate alrededor de la ley de incentivos tributarios. Ya regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El tema de esta semana, la ley de incentivos tributarios. Llegamos a sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y también de Televisión Legislativa del Ecuador. Nos sintonizan también por ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. De inmediato compartimos también con ustedes las primeras reacciones a la propuesta con el carácter de económico urgente. Cristian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, CAPEIPI, llegó a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea con una propuesta, que el derecho de deducción adicional de los gastos de seguros médicos para las empresas prestadoras de medicina prepagada sea progresivo y no fijo en el 100% y 50%, como propone el Ejecutivo. A medida en que es voluntario deberíamos tener claro que no puede ser obligatorio siempre y cuando tengamos al 100%. Eso incrementa los costos de producción y no muchas industrias van a estar, no va a ser posible de implementar en los próximos meses. Según el proyecto de ley urgente en materia económica remitido por el Ejecutivo, tendrán derecho a una deducción adicional de hasta el 100% de los gastos de seguros médicos las empresas prestadoras de este servicio que amplíen su cobertura a todos los trabajadores de una empresa. Para el presidente de la Comisión de Régimen Económico, la propuesta de la CAPEIPI tiene aspectos que deberán analizarse. Lo que ahora podemos ver es que precisamente en la pequeña y la mediana es donde existe menos trabajadores por empresa. El hacer proporcional podría concentrar nuevamente los seguros privados en el nivel dirigencial, en el nivel gerencial de la actividad económica. Por otro lado, el ministro de Industria, Santiago León, miró como positiva la norma e hizo algunas ejemplificaciones sobre la nueva definición de precio ex aduana para los productos de importación. Lo que estamos haciendo ahora es simplificarlo, es decir, ya trae el costo, tienes el costo del producto, los impuestos, lo que tengo en ese momento y lo que tengo en ese momento liquido el ICE, de tal manera que no tengo que estarme preocupando en proyectar cuánto más voy a gastar. De esta manera
se abarata un poco el ICE, realmente es marginal, es muy poco. Que no es otra cosa que el consumo especial que se le cobra a los licores y se le añade una serie de valores en su cadena antes del precio final. Ambos ministros coincidieron en que esta definición obedece a un pedido efectuado por el Parlamento Europeo previo a la ratificación del acuerdo comercial que Ecuador espera suscribir hasta finales de este año. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted. Igualmente una explicación sobre estos incentivos para las operadoras de transporte. Ya, a ver, solo quiero concluir la idea anterior respecto de lo planteado por Luis Fernando. Hay temas que podrían debatirse, sin embargo, no hay que olvidar que esto, al ser un incentivo, tiene un costo para el Estado. Y si es que se logra el objetivo de que se amplíe el número de personas que están afiliadas, de empleados que están afiliados, se puede tener un costo incluso cercano a los 60 millones si se cumplen las expectativas que ha planteado el proyecto de ley. Quisiera profundizar sobre esto. ¿Qué es lo que pasa ahora, ¿no? Cuando uno mira los datos, lo que puede ver es que hay personas que tienen una doble condición. Tienen el seguro social y también tienen seguro privado. Cuando tienen ese seguro privado, el 75% más o menos en promedio de las personas se hace atender en el seguro privado. Pero hay un 25-26% de las personas que no van al seguro privado, sino siguen yendo al IES. Y la mayor cantidad de gente, digamos, en la gente, en ese 26% de personas que a pesar de tener seguro privado van al IES, se estimó un gasto el año pasado de aproximadamente 62 millones, ¿sí?, de personas. Y la mayor cantidad de ese gasto es precisamente en consulta externa. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos señalando con este proyecto? 20 ¿Sí? segundos. Se lograría ampliar el número de personas, ¿sí?, se lograría por lo menos duplicar el número de personas que van a los seguros privados que tienen contratados. Esto podría significar descongestionar a el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en consulta externa, que es precisamente donde mayores problemas existen, porque luego atención con especialistas en todo lado siempre demora un poco. También quizá podría evacuarse la necesidad de recurrir a esos especialistas y con eso también permitir que quienes no tienen un seguro doble sí puedan ser atendidos de manera oportuna. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Este proyecto es interesante porque permite ver que un modelo estatal de salud no es el óptimo. En el Ecuador, si no fuera por el sector privado de la salud, los ecuatorianos no hubiésemos podido hacernos atender en los hospitales públicos, gracias a que existe un buen número de ecuatorianos que está afiliado a estos seguros privados, no colapsa el sistema público. La cifra que presenta Virgilio, el porcentaje, que un 25% de aquellos que tienen seguros privados y a su vez están afiliados al IES prefieren ir al IES, supone que hay un 75% que al atenderse en el nivel de la medicina privada, libera de cargas y de responsabilidades al sector estatal. Lo que también deberíamos nosotros pensar es la forma de la composición misma de los aportes al IES. Del 22-23% que aporta el trabajador y el empleador, cerca de un 11% va exclusivamente al seguro de salud. Resulta entonces que un 75% de afiliados al IES que tiene seguros privados, al no atenderse en los hospitales del IES, con ese aporte del orden del 11% de su remuneración, aporte del trabajador y del empleador, está entregando a través de un impuesto un financiamiento para otro sector. Y por eso es que las jubilaciones en el país son bajas, porque de ese 22 o 23% que se destina al IES, cerca de un 11% va a salud. Y al final, no más de un 6% va al fondo de pensiones. Y por eso es que el fondo de pensiones es tan bajo en el sector privado, no pasa de los $2.000 para aquellos que pueden recibir la máxima pensión. Entonces, este también es un tema que debería reflexionarse, porque habrá personas que pagarán el seguro privado de salud, aportan al IES, no ocupan los servicios del IES, que permite que otros cubran, pero al final su jubilación, por ser el aporte
tan bajo para el fondo de pensiones resulta también baja. Correcto, gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Los parámetros con los que funciona la seguridad social no son exclusivos del Ecuador, son parámetros que permiten la sostenibilidad y son aplicados internacionalmente, de tal forma que no es un tema exclusivo del Ecuador. Creo yo que este proyecto lo que precisamente demuestra es que pueden existir iniciativas y se está trabajando en iniciativas que beneficien a todos. Con este proyecto se beneficia sobre todo el empleado porque tiene dos opciones. Tiene la opción de la seguridad social. No olvidemos que si nosotros segmentamos un poco más, vamos a ver que las personas cuando se trata de un tema de mayor complejidad, de mayor especialidad, van a los hospitales públicos y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, cuando se trata de consultas externas, cuando la gente valora que esto puede ser atendido sin la participación de un especialista, puede y concurre a la medicina privada. Pero cuando ve que hay mayor complejidad, acude precisamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y la gente creo que señala eso, dice, es difícil entrar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero una vez que uno se está atendiendo, se atiende con eficiencia y también con responsabilidad. Y eso va a seguir pasando. En la medida que las personas puedan mirar que hay mayor complejidad, van precisamente a acudir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso con seguridad va a seguir pasando. Por lo tanto, lo que se busca con esto es que gane el empleado, porque el empleado va a tener dos opciones. Gana también, de alguna forma, el empleador, porque si bien le va a significar un costo afiliar a todos sus trabajadores o que nuevas empresas también entren en este seguro, también hay deducciones adicionales al impuesto a la renta, porque ya tiene deducción por gastos efectuados por seguros médicos. Es una deducción adicional del 100% o del 50%. Podría beneficiarse el Estado en la medida que, aunque le toca, en este caso, pagar un sacrificio fiscal, tiene al mismo tiempo la posibilidad de que se deje de gastar en la salud pública. Correcto. Y de la misma manera, sobre todo, digo yo, puede ser beneficiado el ciudadano. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Luego de la aprobación de la ley de medicina prepagada, indudablemente que este proyecto enviado por el presidente va a generar beneficios directos para las empresas privadas de medicina prepagada. Y no está mal, porque en la ley de medicina prepagada, que tuvo un largo debate y que luego fue aprobada en medio más bien de discusiones internas de Alianza País, porque internamente en Alianza País no se ponían de acuerdo, se establecieron una serie de controles muy rigurosos a estas empresas privadas de salud prepagada. Inclusive en algún momento se habló de utilidades de $400 millones, cuando en la práctica las utilidades netas no superaban los $25 millones. Se necesita entonces un sector asegurador de medicina prepagada privado muy solvente, muy sólido, que no tiene que ser ahogado, asfixiado, que debe ser regulado, por supuesto, para que no haya abusos, como sí ha ocurrido en ciertos casos, sobre todo con las preexistencias, que se inventan el aparecimiento de una preexistencia después y no le pagan a la persona o al paciente. Pero no por una excesiva regulación se puede terminar estrangulando a estas empresas privadas de salud prepagada. El proyecto que va a discutir la Asamblea, de incentivos, urgente y económico enviado por el presidente, por el otro lado, va a generar indudablemente beneficios a estas empresas privadas porque habrá un mayor número de empleadores de negocios pequeños y medianos que van a contratar con estas empresas privadas para poder afiliar a sus trabajadores y empleados. Nuevamente, a mí solamente me queda una duda. Este beneficio, esta deducción que es correcta y está bien, ¿por qué no la extienden al resto de ciudadanos? Aquellos que tienen planes de medicina prepagada a título individual o familiar, porque el que tiene afiliación individual o familiar está excluido del proyecto. Correcto. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al volver estaremos ya con el bloque final de este programa, donde, como ya lo saben, los asambleístas tendrán 3 minutos cada uno para sus conclusiones a propósito del tema que abordamos, la Ley de Incentivos Tributarios. Ya volvemos.
Amigos, estamos de vuelta con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El tema de esta semana, la ley de incentivos tributarios. En este último bloque, ya lo decíamos, los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tendrán 3 minutos cada uno para cerrar con sus intervenciones a propósito del tema que abordamos esta semana. Avanzamos con usted, asambleísta Hernández. 2 elementos más también contemplados dentro de este proyecto. Sí, a ver, el uno tiene que ver efectivamente con incentivos para el sector transporte. Pongamos en contexto el tema. ¿Qué es lo que hicimos y lo que se hizo con la ley de transporte terrestre? Con la ley se busca incentivar que no solo el transporte público esté brindado por propietarios individuales, sino que además se fortalezcan la figura de las compañías y de las cooperativas de transporte. ¿Cuál es el problema que se presenta en este momento? Que si cada uno de los propietarios pone y coloca el vehículo en la compañía, eso se convierte en un activo de la compañía y por lo tanto tiene que pagar tiene que pagar el anticipo del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con estos incentivos? Señalando, muy bien, pues es necesario, es importante que se pueda consolidar las cooperativas, que se puedan consolidar las compañías y si en ese caso se colocan los vehículos que son de propiedad individual a nombre de la compañía o a su vez la compañía con las utilidades que va logrando o la cooperativa con las utilidades que va logrando tiene unidades, que esas unidades no sean parte del cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Con lo cual se beneficia efectivamente que si la compañía, si la cooperativa se fortalece, si tiene utilidades, si puede ir teniendo unidades a nombre de la compañía, estas no tengan que también ser, estas unidades no tengan que ser parte de los cálculos que se hace para el anticipo del impuesto a la renta. Esto es positivo. Esto básicamente ayuda a cumplir un principio de neutralidad tributaria también. ¿Por qué? Porque si ahora estos choferes profesionales tienen unidades, esos choferes profesionales, si tienen esas unidades a nombre particular, esas unidades no cuentan para el cálculo del impuesto a la renta. ¿Cómo se traduce el beneficio para los ciudadanos? Básicamente, en primer lugar, se está fortaleciendo al sector de la transportación para que puedan consolidarse, para que pueda de esa manera conformarse compañías cooperativas, para que no exista al mismo tiempo presión para el incremento de los pasajes y al mismo tiempo lo que se está buscando es que podamos mantener una permanente renovación y modernización de lo que tiene que ver con unidades y con las compañías de transporte terrestre y las cooperativas que prestan este servicio. El último elemento, asambleísta. Y el último elemento, básicamente, tiene que ver, esto es con el anticipo, ¿no? Y en el otro caso es que se exonera del pago del impuesto a la propiedad de los vehículos, que es otra cosa, se exonera del impuesto a la propiedad de los vehículos, cuando estas también son de compañías y de cooperativas, ¿no? Y el otro elemento, lo que se hace es básicamente una corrección conceptual, ¿sí? De lo que se considera, ¿sí? De los productos que en este momento pagan ICE, ¿sí? Se hace una corrección de qué se considera el exaduana, de tal manera que con eso también los productos, sobre todo que se importan, sean menos afectados. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Sí, en este punto el proyecto está tendiendo la mano al sector transportista privado y está bien que así sea, pero en cuanto al anticipo del impuesto a la renta, debe quedar en claro que así como los transportistas que se encuentran debidamente asociados en una compañía sufren al pagar el impuesto a la renta, también hay otros sectores que sufren de la misma manera o hasta de una manera más dura el pago del anticipo al impuesto a la renta. ¿En qué consiste el pago del anticipo? Un porcentaje del impuesto a la renta del año 2017 uno lo paga, digamos, el 2016 con lo que declaró para pagar el impuesto del 2016. Si tuvo ganancias, paga sobre esas ganancias que ya tuvo, pero sin la seguridad que el siguiente año va a tener ganancias. Y eso está pasando con el sector productivo ecuatoriano. El anticipo al impuesto a la renta es una verdadera injusticia, porque si bien un año fue bueno, no necesariamente será bueno el siguiente, y le hacen pagar el impuesto como que el año venidero será tan bueno como el anterior, y resulta que cuando no ha sido bueno ya ha pagado el anticipo, y luego se complica la operación de tratar de recuperar lo pagado. Este proyecto entonces
con el sector del transporte sirve para constatar, digamos, la arbitrariedad que supone el anticipo del impuesto a la renta. Me parece perfecto que los transportistas que incorporan su vehículo a la compañía no lleven a que se contabilice el vehículo como activo para el cálculo del anticipo. Pero eso deberíamos hacer también en otros sectores que están muy deprimidos, muy golpeados. ¿Cuáles son estos sectores a los que usted, Mire, asambleísta, deben ser incluidos dentro de todos estos beneficios? Todos. Yo no conozco momento que este año, por ejemplo, las ventas hayan aumentado en ciertos sectores. Tal vez las multinacionales de la telefonía sí han aumentado, pero otros sectores productivos están golpeados, el sector automotor, el sector del calzado, del cuero, de los químicos, todos los sectores tienen una caída en ventas y resulta que el anticipo lo están pagando como que no hubiera esa caída en las ventas. Entonces, hay representantes asambleístas de sectores productivos que dicen no haber sido convocados a ninguna reunión con el Ejecutivo precisamente para ampliar los términos de esta ley, o al menos para conocer. Porque si se les da a los transportistas, con lo cual yo estoy de acuerdo, en buena hora, también ese beneficio debería extenderse, esa exención a otros sectores. 20 segundos. Mire usted, los impuestos han caído. En el primer semestre de este año se ha dejado de recaudar cerca de 650 millones de dólares y un economista que estuvo al inicio vinculado a este régimen muy prestigioso, el economista Alfredo Vergara, dice que mucha gente tuvo que sacar dinero del banco para pagar los impuestos. Y resulta que esos impuestos que recibió el fisco no necesariamente se gastaron localmente porque el fisco tuvo que hacer pagos al exterior. Mire usted, la Chevron le está cobrando, la Occidental le cobra. Correcto. Entonces es terrible tener que sacar dinero del banco para pagar los impuestos y que los impuestos que recibe el Estado no se empleen totalmente en el país por necesidades de pago que tiene fuera. Correcto, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, gracias por sus criterios, amigos. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, como siempre, la síntesis les corresponde a ustedes. Hemos llegado ya a la parte final de este programa y hemos llegado a ustedes a través de la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional, Televisión Legislativa del Ecuador y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El video de este debate ustedes lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Como siempre, el agradecimiento a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados se crea al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana.